Buenas tardes. Mi equipo y yo les vamos a presentar el último tema que lleva por nombre Declaración Anual. Este está fundamentado en el título 4, capítulo 11, artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los ingresos exentos y de aquellos por los que ya se haya pagado un impuesto definitivo, están obligadas a realizar el pago de su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente al que corresponde el pago ante las oficinas autorizadas, es decir, ante el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. Podrán optar por no presentar declaración anual las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 de los ingresos por salarios y por la prestación de un servicio personal subordinado, y de los señalados en el capítulo 6 de los ingresos por intereses. Estos, cuando cuya suma no exceda de los 400,000 pesos, siempre que los ingresos por conceptos de intereses reales no exceda de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se aplique la retención correspondiente del artículo 135 de la Ley del ISR. En la declaración anual, los contribuyentes en el ejercicio en que declaren hayan obtenido ingresos y estén obligados al pago de un impuesto por los que no se hubiesen estado obligados o por un impuesto definitivo superior a los 500,000 pesos, deberán de declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se esté obligado al pago del impuesto, referidos en el artículo 93 y 138 de la Ley del ISR. En el artículo 93 de la Ley del ISR, en la fracción 7, nos habla de las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. En la fracción 9 nos habla de la previsión social, que se refiere a la fracción anterior, fracción 8, los percibidos por motivos de subsidio por incapacidad, becas educacionales por los trabajadores. En el artículo 98 de la Ley del ISR, en la fracción 3, dice que se presentará declaración anual en los siguientes casos: cuando obtengas ingresos acumulables distintos a los señalados en el artículo, cuando hayas comunicado por escrito al retenedor de que habrá declaración anual, cuando hayas dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre en el año en el que se trate, o cuando hayas prestado servicios a dos o más empleadores de forma simultánea, cuando obtengas ingresos por concepto de este capítulo de fuente de riquezas ubicadas en el extranjero o proveniente de personas no obligadas a efectuar retenciones en el artículo 96 de la Ley del ISR, o cuando obtengas ingresos mayores a 400,000 pesos anuales. Para los pagos de contribuciones están en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, en su séptimo párrafo. Este nos menciona que se aceptan medios de pago de las contribuciones y aprovechamientos, los cheques del mismo banco en el que se efectuó el pago, la transferencia electrónica en fondos a favor, así como las tarjetas de crédito y débito de carácter general que expida el SAT. En el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las personas podrán presentar solicitudes en materia de registro federal, como son declaraciones, avisos, informes, entre otros, mediante información que proporcione el SAT, y deben de llevar firma electrónica avanzada, formatos digitales y todos los demás requisitos que señale el SAT. En el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación nos dice que las declaraciones serán definitivas y que solo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta máximo 3 ocasiones, siempre que no se haya incluido en el ejercicio las facultades de comprobación. Por ejemplo, el contribuyente puede realizar una modificación a la declaración
por recalcular alguna multa, alguna base del impuesto, entre otras. Yo voy a explicar cómo es que se realiza la declaración anual dentro del portal del SAT. Primero se debe de ingresar a la página de sat.gov.mx y dar clic en Declaraciones, presentar declaración anual de personas físicas 2019. Después se piden los datos de acceso, que es el RFC y la contraseña, y se debe de capturar el CAPTCHA y se da clic en enviar. De aquí nos aparece lo que es el perfil del contribuyente y nos pregunta si se quiere activar el buzón tributario. El buzón tributario es un medio de comunicación entre el contribuyente y el SAT donde se pueden realizar trámites, se pueden enviar documentos o se pueden aclarar dudas. En declaración, el ejercicio a declarar es el ejercicio 2019 y el tipo de declaración es normal. Más abajo aparece que se van a declarar los ingresos por sueldos y salarios y asimilados. Después de esto se da en siguiente. Se da clic en presentar declaración y aparece un recuadro donde da información sobre el prellenado de la declaración que se ha realizado con los datos que el retenedor ha enviado. Dentro de la pestaña de ingresos nos muestran los ingresos anuales, que son los ingresos que se percibieron durante el ejercicio. Nos da los ingresos exentos, que son los ingresos por los cuales no se paga el impuesto sobre la renta, y al restar a los ingresos acumulables los ingresos exentos nos dan los ingresos acumulables. También nos muestra el subsidio para empleo que ha sido pagado y el impuesto retenido. Y más abajo nos pregunta si pagó algún impuesto en el extranjero por sueldos y salarios o asimilados. En esta opción se tiene que seleccionar si sí o no se han pagado estos impuestos. Dentro de los ingresos anuales se puede dar clic en detalle y se van a mostrar los datos del retenedor como el RFC y el nombre o denominación social, al igual que un desglose sobre los ingresos que se han percibido y los ingresos exentos. Dentro de la pestaña de deducciones personales, en la parte superior nos aparece el monto total deducible, que es el monto total por el cual se tienen los comprobantes fiscales, y el monto total por deducir, que es el monto que solo se puede deducir dentro de la declaración, conforme a lo que nos dice el artículo 151 de la ley de ISR, donde dice que no se puede deducir más del 15% de los ingresos del contribuyente o no puede pasar de las 5 UMAS elevadas al año. Más abajo aparecen los recuadros por cada concepto de deducción personal, como lo son honorarios médicos, gastos funerales, intereses reales o colegiaturas. En la parte de abajo de cada icono aparece el número de comprobantes fiscales con los cuales cuenta el contribuyente. Más abajo, al dar clic en cada icono va mostrando el monto facturado y lo que es deducible. Y más abajo aparecen los detalles del emisor, así como la denominación social de cada uno. En la parte de agregar se pueden agregar más deducciones personales y solicita diferentes datos como el RFC del emisor, el nombre o denominación social, la descripción y el monto deducible. Se da en guardar. Dentro de la pestaña de determinación del impuesto ya nos da todos los elementos del cálculo de ISR, como lo son los ingresos acumulables, las deducciones personales que se pueden aplicar y nos da la base gravable, el ISR conforme a la tarifa anual y el subsidio para el empleo que ha sido pagado, al igual que los pagos provisionales y el ISR retenido. Más abajo pregunta si desea capturar otras cantidades a cargo o a favor. Aquí se debe de seleccionar si sí o no. Si se da en la opción de sí, se deben de llenar otros datos que solicitan. Más abajo nos da el ISR a favor del contribuyente y nos pregunta qué desea hacer con el saldo a favor. Aquí nos muestra las opciones de compensación, devolución. En este caso se da la opción de devolución. Más abajo nos pide la cuenta clave a la cual se va a enviar la devolución y aparecen las opciones que ya se encuentran precargadas. También se pueden agregar otras cuentas con 18 dígitos en la cuenta clave y más abajo se selecciona si se declara bajo protesta de decir verdad de que la cuenta se encuentra a nombre del contribuyente. Después aparece una pestaña de datos informativos donde pregunta si desea informar sobre ingresos exentos por premios, donativos, herencias o legados, que en su conjunto
excedan de 600,000 pesos. Más abajo nos pregunta si tiene algunos otros datos por declarar. Aquí se debe de seleccionar si sí o no. Si se da clic en la opción de sí, pedirá otros datos. Después de revisar la declaración, se puede dar clic en guardar o en enviar. En guardar, si todavía falta por capturar algunos datos, se puede seguir en otro momento. O en enviar, que es el envío de la declaración al SAT. Si se da clic en enviar declaración, nos generará una acuse que servirá como comprobante del pago de la contribución de ISR.